Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, les deseamos una cálida bienvenida a nuestro foro de obesidad y diabetes, un desafío de salud integral, en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad, el día 12 de noviembre, y el Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre. La promoción y educación sobre los riesgos y recomendaciones para tratar la obesidad son fundamentales para la prevención de esta condición, especialmente en un contexto en el que las tasas de obesidad siguen aumentando. La educación permite a las personas entender los riesgos asociados con la obesidad al proporcionar información sobre la importancia de adoptar la vida saludable. La promoción de estos temas contribuye a generar conciencia y a motivar a la población a tomar decisiones informadas y preventivas. La promoción y educación sobre los riesgos de la obesidad y las formas de prevención son esenciales para enfrentar los desafíos de salud pública. Estas herramientas no solo ayudan a las personas a mejorar su bienestar, sino que también contribuyen a la creación de una cultura de salud preventiva que puede beneficiar a la sociedad en general. El tema del arranque de este foro es riesgos y recomendaciones para tratar la obesidad y cómo cambiar mi entorno para prevenir la ganancia de peso. Y nos acompaña esta tarde el investigador de ciencias médicas, el doctor Ismael Campos Nonato, que vamos a presentarles. Él es el doctor Ismael Campos Nonato y es médico cirujano con maestría y doctorado en nutrición y salud pública. Realizó el postdoctorado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Actualmente es el jefe del Departamento de Obesidad, Diabetes y Riesgos Cardiovasculares. Es presidente del Colegio de Profesores de Nutrición y Salud. Es presidente del Colegio de Profesores de Nutrición y Salud, coordinador de la maestría en salud pública con especialización en nutrición, coordinador de la maestría en nutrición clínica, profesor titular del doctorado en nutrición poblacional, coordinador del laboratorio de bioquímica de la nutrición en el Instituto Nacional de Salud Pública. Es médico adscrito en la Clínica de Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e investigador de Boston Nutrición. Recibió el premio, no, el premio, ya lo quiero hacer premio Nobel, doctor. Muy pronto va a ser el premio Nobel. Recibió el premio otorgado por la Organización Panamericana de la Salud por la excelencia en publicación científica. Es médico autor de 100 artículos en revistas internacionales sobre nutrición y salud pública. Autor de la guía clínica para el diagnóstico y tratamiento de la obesidad en la Secretaría de Salud. Coautor de más de 25 capítulos de libros editados por la Academia Nacional de Medicina y la Real Academia de Medicina en España y la Secretaría de Salud en México. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a AMPE, su casa. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder estar esta tarde con ustedes, compartirles así información que consideré dentro del mundo de información lo más destacado para poder hacer una evaluación de qué está contribuyendo para que actualmente se considere la obesidad como un problema de salud pública, cuáles son los factores de riesgo y también cuáles son algunas recomendaciones con base en la evidencia científica que se han generado en los últimos años. Bien, entonces voy a compartir mi presentación.
Y a partir de esto es que vamos a iniciar. Bien. Bien, al final he dejado algunos minutos principalmente para que podamos tener una interacción y podamos responder algunas preguntas que se pudieran generar. Muy bien. Bueno, dentro de la información que voy a compartirles principalmente es hacer una breve revisión sobre cómo está la situación a nivel global y también a nivel local en México. Veo que participan varias personas que están dentro de Sudamérica, así que va a servir parte de esto. Y posteriormente hacer principalmente una presentación sobre la evidencia que pudiera ser más relevante. Bien, a partir de lo que veo que hay una diferencia en cuanto a quienes están acompañándonos esta tarde, quisiera partir de un concepto básico sobre qué es la obesidad. Finalmente es una condición en la que se está caracterizada por una acumulación excesiva y que es dañina para la salud, y principalmente el indicador más utilizado es el índice de masa corporal. ¿Cómo se puede evaluar para una persona si tiene exceso de peso? Pues es a través de un indicador en el que se obtiene simplemente cuál es el peso de esta persona y cuál es la estatura. A partir de eso se obtiene un número y si esta es de entre 25 y 27, la persona se considera que tiene sobrepeso, y si es de 27 o más, se considera que tiene obesidad. Bien, entonces la información de esto que se ha generado recientemente es una forma sencilla de poderlo tipificar. Es que la obesidad es una ecuación en donde es un balance entre la cantidad de energía que consumimos y la cantidad de energía que gastamos. Esto es como una forma muy básica de poderlo entender. Sin embargo, es más complejo el asunto porque interrelaciona en diferentes sistemas, tanto el sistema nervioso, donde se regula la saciedad y el apetito, también a nivel gástrico, donde se secretan algunas hormonas que permiten estimular la saciedad y el apetito también, y a nivel muscular, la cantidad que acumulamos en forma de energía, en forma de glucosa, glucógeno, y también en un depósito que tenemos es a través de los adipocitos o el tejido graso. Cuando estos interaccionan, van a influir factores externos, entre los que van a condicionar también cuáles son las cuestiones biológicas que heredamos dentro de nuestra familia, y también preferencias y también algunas condiciones sobre eh, diferentes preferencias alimentarias. Esta es una forma quizás más natural de poderlo entender, en donde podemos ver dentro de esta interacción y todos esos factores que contribuyen hacia la aparición de sobrepeso y obesidad, podemos ver cómo dentro de este equilibrio interaccionan no solamente las cuestiones a nivel familiar, sino también a nivel comunidad, y también el entorno escolar, el entorno laboral, en donde existen algunos factores que van a estar siendo ambientales, la localidad en donde nos vivimos, qué tan cercanos están algunas tiendas de conveniencia donde están más expuestos o más disponibles el poder consumir alimentos que son etiquetados, empaquetados. También si estamos rodeados por áreas que favorecen el que podamos ser activos, o dentro de nuestro contexto laboral también, qué es lo que propicia el que nosotros podamos tener una disponibilidad de alimentos. En algunos casos pueden existir condiciones como ansiedad, depresión, que pueden favorecer el que aparezca la obesidad. Entonces, cuando interactúan todos estos factores, finalmente puede llegar a un estado en donde pueda condicionarse el sobrepeso y obesidad. Algo de lo que quisiera tener como mensaje claro es de que la obesidad no solamente aparece hasta la edad adulta, sino es una condición que debemos estar evaluando desde el embarazo de la mamá, en donde va a condicionar el peso que tenga durante los 9 meses de gestación, y que eso va a condicionar a que posteriormente, cuando nazca el bebé, si nace con bajo peso o si nace con un exceso de peso porque es más grande el tamaño que corresponde a su edad gestacional, entonces también pudiera incrementar el riesgo. Dentro de esta gráfica podemos ver cómo hacia la derecha se va pasando las diferentes etapas durante el ciclo de vida, y también cómo van incrementando y condicionando. Si un niño está siendo expuesto hacia alimentos que son densamente energéticos, y también si no está siendo suficientemente activo, porque quizás pasa mucho tiempo frente a la pantalla, no está muy realizando actividad física dentro del entorno escolar y también dentro del entorno familiar, pues esto va a ir siendo una exposición acumulada que va a condicionar que cuando ya tenga 18 años o más,
pues incremente no solamente el riesgo de tener obesidad, sino también de que vaya agregándose hacia el riesgo de presentar enfermedades crónicas asociadas como la diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular y algunos tipos de cáncer. Este es el entorno en cuanto a cómo está la proporción de población con exceso de sobrepeso y obesidad. Simplemente lo que quiero puntualizar con esta tendencia desde el año del 99 hasta las últimas encuestas nacionales que tenemos es cómo ha sido una tendencia incrementada. Cada vez existe una mayor proporción de grupos de edad, niños de 5 a 11, adolescentes de 12 a 18 y también adultos de 20 o más, en donde cada vez es más frecuente no solamente el sobrepeso, sino la obesidad. Y en el grupos poblacionales, como el caso de las mujeres, donde va a favorecer el que cada vez esté afectando. En esta imagen, por ejemplo, es un comparativo entre el año de 2012 y el año de 2021. Vemos que hay tres coloraciones. Una que es el color naranja, de donde son las personas que tienen sobrepeso, y dos en coloración verde. La que está en color más claro de verde es las personas que tienen obesidad de grado 1. La que tiene obesidad grado 2 son las de color verde más intenso. Y finalmente el color parecido al púrpura, en donde podemos ver que son las personas que tienen obesidad grado 3. Dentro de eso, que lo que quisiera destacar, que la tendencia que se ha presentado no solamente en México, sino en varios países de las Américas, es que la obesidad más puntual, más que tiene, implica más daños hacia la salud que la obesidad mórbida o la obesidad grado 3, es la que ha tenido un rápido incremento en las últimas 2 décadas. Para quienes residimos en la República Mexicana, esto es un contexto sobre cómo está la regionalización y quizás que no es tan diferente en algunos entornos de Sudamérica principalmente y en algunos países también de Centroamérica. ¿Qué es lo que podemos observar? Principalmente que en la región norte, donde está eh, más influencia respecto hacia la cultura alimentaria de Estados Unidos, es donde se presentan las proporciones más elevadas a nivel estatal de obesidad. Y podemos ver que en la región sur, en donde existe condiciones diferentes que lo que ocurre en las zonas con mayor poder adquisitivo, principalmente que recurren también hacia alimentos más tradicionales, es donde tienen una menor proporción de población adulta con exceso de peso, tanto con sobrepeso como obesidad. Bien, aquí sí podemos ubicar, hacer un comparativo entre cómo está la obesidad en el mundo. Lo que podemos aquí señalado el caso de México, que a nivel del continente americano tenemos una de las prevalencias más altas de obesidad junto con Estados Unidos y podemos ver que sin embargo que eso no es muy diferente con respecto a Sudamérica. Entonces, si nos comparamos, por ejemplo, con el sudeste de Asia, con algunos países de África, podemos ver que sí estamos con una proporción mucho más elevada que esos países. Entonces, principalmente existen algunos factores que han condicionado sobre esta ocurrencia, en donde principalmente van acompañados de algunos componentes de la dieta que voy a puntualizar más adelante y que son un área de oportunidad. Quizás dentro de esto habría que considerar desde un inicio el que la obesidad es un factor de riesgo que es modificable y que precipita enfermedades crónicas, pero sobre todo en el que podemos estar incidiendo para que la ganancia de peso sea cada vez menor y también puede ser controlable cuando se realizan cambios en el comportamiento. Dentro de quizá las consecuencias que pueden presentarse dentro de la obesidad, es que la persona, además de que va a tener esta condición, una acumulación de tejido graso de manera normal, lo que ocurre también es que van acompañadas de algunas patologías, principalmente, por ejemplo, problemas articulares. Una persona que tiene exceso de peso va a tener una limitación en cuanto a su movilidad y eso va a afectar tanto su vida productiva como también el que pueda desarrollar mayor dependencia o necesidad de apoyo dentro del resto de la familia y eso pues va a afectar su capacidad para tener años de vida productiva. Entonces, en ese es un comparativo en lo que ha ocurrido en las últimas década y media y lo que podemos observar que en segundo lugar, de entre todos los factores de riesgo que se analizó, son alrededor de 140 factores de riesgo
y vemos que el segundo lugar lo ocupa el exceso de peso. Sin embargo, si vemos los factores de riesgo que están acompañados en esta lista, podemos ver que posteriormente están los riesgos en cuanto a problemas en la dieta, también en cuanto a tener problemas en la glucosa en sangre, problemas en la tensión arterial, en cuanto al consumo de alcohol y de nutrición. Entonces, si hacemos una reflexión respecto a esta lista de 10 componentes, los lleva hacia el poder considerar que la dieta es sumamente importante, no solamente para la ocurrencia de enfermedades, sino también sobre la capacidad que puede tener una persona en su limitación en la vida diaria. Dentro de los factores de riesgo, eh, uno de los componentes que presentaba al inicio era sobre la limitada actividad física que suele caracterizar hacia la obesidad. Y este es un mapa en el que nos ubica sobre cómo está este factor de riesgo, la inactividad física, es decir, una persona que no realiza más de 150 minutos de actividad física durante la semana. Y lo que observamos es que en México también, a nivel continental, nos encontramos en una región media entre quienes somos más sedentarios. Si hacemos este comparativo con respecto a lo que ocurre también en algunos países, principalmente europeos, vemos que no tenemos un panorama tan favorable como ellos y sobre todo también el poder considerar que eso también es un factor de riesgo que puede ser modificable y que va a afectar directamente sobre la condición de obesidad. Entonces, vemos que la parte importante es de que podemos realizar cambios, que más adelante voy a hacer algunas recomendaciones para que podamos incidir sobre cómo mejorar la condición, que no siga habiendo una mayor ganancia de peso, pero también que vaya disminuyendo a nivel poblacional lo que ocurre con respecto a la obesidad. Esto es una caracterización, es un análisis que realizamos en toda la población mexicana, en adultos, y pueden ver diferentes grupos poblacionales, unas grupo de barras en color naranja, otras en color amarillo, otras en grupo verde y otras en gris. Si nosotros observamos entre lo que ocurre en las barras de color naranja, vemos que alrededor del 80 y el 90% de la población en México no es suficientemente activa. Esto no es diferente entre los más jóvenes y entre quienes son adultos mayores. Podemos ver que igual es muy baja la proporción de personas que son activas y también independientemente de la escolaridad. Sin embargo, vemos que el ingreso económico, en cuanto que te va a dar mayor capacidad para poder tener una diversidad de la alimentación, sí es diferente, casi del doble de entre quienes tienen un nivel socioeconómico bajo. Y no solamente en cuanto a la ganancia de peso, mencionaba que era importante el poder considerar aquellos factores que van a condicionar en el entorno en cuanto a la aparición de algunas enfermedades que la acompañan, pero también en cuanto a la mortalidad. Una persona que no es suficientemente activa incrementa el riesgo de poder morir de manera temprana, pero también por enfermedad cardiovascular, así como también en cuanto a que tenga un mayor problema o mayor riesgo de que pueda desarrollar también diabetes. Esta es una imagen que quise incluir. Aquí tenemos dos imágenes, una entre lo que ocurría principalmente en la década de los 80 principalmente, en donde la dieta mexicana y en varios países de Centroamérica, lo que ocurría es que era una alimentación caracterizada por alimentos frescos y una diversidad en cuanto a colores y también en cuanto a incluir y basar la alimentación principalmente en frutas, vegetales y cereales, así como también leguminosas. Y abajo es una imagen tomada dentro de un contexto escolar, en donde podemos observar que no existe alimentos naturales, todos son alimentos embotellados o empaquetados y todos ellos tienen azúcar añadida. Entonces, esto explica sobre entre tener una alimentación donde tiene una diversidad de poder obtener nutrimentos, proteínas, antioxidantes, vitaminas, y otra en donde va a estar caracterizada principalmente por el aporte energético a partir del azúcar. Quisiera hacer algo que pudiera ubicarnos sobre la importancia de poder considerar los alimentos procesados. Estos son alimentos que tienen algún grado de procesamiento
en donde se va a hacer en menor o menor grado agregando aditivos, conservadores o modificando la composición de los alimentos o incluso los productos ultraprocesados, en donde básicamente no son alimentos, son mezclas de diferentes saborizantes y que los utilizamos como alimentos en algún momento de la vida. A partir de eso, entonces, esto es algo que nos debe de alertar sobre la importancia de no incluir este tipo de alimentos, cualquiera que sea empaquetado, que no sea fresco, implica algún riesgo por el procesamiento. Sabemos que la alimentación no solamente se basa en la cantidad de energía que aportan los productos y los alimentos, sino en el tipo de edulcorante que contiene, también en el tipo de aditivos que contiene, conservadores, y que esto va a influir en cuanto a generar alteraciones a nivel del metabolismo y no solamente fijarnos por la cantidad de calorías. Entonces, esto es algo que deberíamos de estar evitando en cualquier etapa de la vida. Algo de lo que ocurre principalmente desde las primeras etapas de la vida es que el niño va a poder alimentarse con lo que tiene disponible en el entorno de su hogar. Lo que podemos observar, por ejemplo, en este refrigerador es que el niño lo que está consumiendo pues es bebidas azucaradas. Vemos que están una gran cantidad de aderezos también y la mayoría de estos alimentos son procesados o empaquetados. Entonces, cuando el niño tenga la oportunidad de poder comer o tenga hambre, pues lo que va a recurrir va a ser a lo que esté disponible dentro de su hogar y principalmente de lo que se haya adquirido para el consumo familiar durante la semana. Consideraba que un mensaje importante también es que no solamente nos imaginemos en cuanto a en la etapa adulta, les comentaba que era importante el hacer esta consideración desde el embarazo. Y aquí, por ejemplo, lo que ha ocurrido es de que durante una etapa a nivel de salud pública se consideraba que no era tan relevante el que una mamá pudiera tener una ganancia de peso excesiva. Sin embargo, lo que se ha observado es de que es una etapa en donde se puede estar condicionando la programación de cómo va a estar desarrollándose el bebé. Un bebé que está en el útero de la mamá y que está viviendo bajo restricciones calóricas o que está viviendo con exceso de suministro de energía a través de alimentos ultraprocesados, pues va a estar condicionando su organismo, afectando tanto a nivel de las células que del páncreas, las células a nivel de riñón, las células adipocíticas, también en cuanto también las células hepáticas y todo eso pues va a programar para que el niño tenga más riesgo de desarrollar exceso de peso o durante los primeros 2 años de vida o incluso se ha observado evidencia en donde un niño que ha tenido alteraciones en cuanto a la ganancia de peso en los primeros 1000 días de vida puede incrementar el riesgo de que esto pueda ocurrir, mayor riesgo de obesidad, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular en la etapa adulta. Entonces, es un área de oportunidad en la que debemos tener mucho hincapié para iniciar intervenciones desde etapas tempranas de la vida. Algo de lo que ocurre también es que en la población que tiene exceso de peso, existe una alteración en la percepción. Lo que quiero presentar en esta imagen son 3 grupos de barras. Las personas que tienen un peso normal, aquellos que tienen sobrepeso y quienes tienen obesidad. Dentro de esto, lo que es un hallazgo importante es que dentro del grupo de personas que tienen obesidad, lo que cuando se les preguntaba cómo se perciben ellos respecto hacia si tenían un peso adecuado con respecto a la talla que ellos tenían, y pues la mayoría de las personas con obesidad consideraba que tenía un peso bajo o que estaba bien de peso. Sin embargo, había mencionado que la etapa más de mayor alerta es la obesidad grado 3. Y lo que se observaba, o la obesidad grado 3 o obesidad mórbida, es que las personas con esta condición, que tenían aproximadamente alrededor del doble del peso que correspondía a su estatura, el 76% consideraba que solamente eran unos kilos de más, cuando en realidad era cerca del doble del peso que correspondía a su estatura. Y también el 9% decía que estaba bien de peso. Además, dentro de las personas con obesidad, el 61% consideran que tienen una alimentación saludable. Entonces, esto debe, ya sea como profesionales de la salud, el poder ubicar
respecto a cómo ha sido la percepción de esa persona, porque quizás una de las primeras etapas es la de la negación, en donde puede tener un exceso de peso, pero no están realizándose intervenciones para poder revertir esta condición de salud que no es favorable. ¿Qué es lo que ocurre? Principalmente un gran problema que se tiene a nivel global, principalmente en el continente americano, es que no existe una percepción de que el problema del exceso de peso es un problema de salud. Y lo que ocurrió en caso de cuando se le analizó esta información en adultos mexicanos, es de que solamente el 9% de la población acudía hacia sus servicios de salud para poder ubicar si tenía alguna condición que requería de atención médica. Es decir, el 90% de la población que tenía exceso de peso no lo percibía como que era un problema y por tanto no acudía hacia el solicitar apoyo de un profesional de la salud. Y también dentro del grupo de la población que eran medidos que de su perímetro de cintura, que identificaban que tenían, en el caso de los hombres, más de 90 centímetros en el caso de la cintura, en el caso de las mujeres, 80 o más centímetros de cintura, consideraba que aunque tenía el problema de sobrepeso y obesidad, decía que no necesitaba el poder recibir atención. Entonces, es un problema, vimos que era ambiental, lo que está disponible dentro de nuestro entorno a nivel familiar, lo que ocurre también a nivel de la comunidad y también en el entorno laboral, sino también el que no estamos percibiendo que es algo que requiere de una intervención para mejorar esta condición. Parte de esto quiero un poco presentar sobre quizás cuando no percibimos que es un problema y que tiene consecuencias, es cuando no se hace uso de buscar ayuda y también de poder encontrar una solución. Y lo que podemos observar en estas siguientes diapositivas es sobre el riesgo que implica el tener obesidad. Aquí están tres grupos de enfermedades que se ha evidenciado con diferentes estudios a nivel global sobre cuáles son las más frecuentes y cómo incrementa el riesgo. Dentro del grupo donde se ha presentado más evidencia, en donde hay una mayor probabilidad de que pueda desarrollar enfermedades crónicas, es la obesidad está muy relacionada con el riesgo de tener diabetes, tener problemas de colesterol, triglicéridos, el presentar una etapa previa a la diabetes que es resistencia a la insulina, así como también presentar problemas de vesícula biliar. Un segundo grupo en donde también es muy, muy alto el riesgo, pero que es menos la asociación que puede tenerse, son las enfermedades cardiovasculares, enfermedades isquémicas, infarto, problemas a nivel cerebral, así como también de hipertensión, problemas articulares, principalmente donde se van generando por el exceso de peso y que va cargando sobre las articulaciones, se va generando osteoartritis y también con algunos problemas en cuanto a gota principalmente y en donde se ha observado también pues, el mayor en cuanto quizás la letalidad que puede tener es en cuanto a que la obesidad también se ha asociado con algunos tipos de cáncer, principalmente en mama, endometrio y colon, así como también en tener alteraciones como ovario poliquístico en el caso de las mujeres, así como también tener alteraciones en cuanto a la posibilidad de poderse embarazar, así como también en cuanto a problemas de neuropatías y de algunas condiciones que pueden estar afectando al bebé durante el nacimiento. Ahora, hacia largo plazo, esto es sobre lo que ocurre con respecto hacia algunas condiciones en corto plazo, pero ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros estamos expuestos? Presentaba en la primera imagen sobre qué es un efecto acumulativo, desde que nosotros nacemos hasta que llegamos a la quinta, sexta década de la vida, en donde aumenta el riesgo de presentar algunas alteraciones. Y aquí lo que podemos observar es de que el riesgo de que se pueda presentar un infarto en el corazón incrementa con la condición de obesidad en más de 80%. El caso de morir por enfermedad cerebrovascular también aumenta el 62%. Otra condición que quizás no es quizás tan visible, pero que es sumamente importante porque casi la mitad de la población con exceso de peso también está combinado o asociado con depresión
y así también como con problemas. ¿Qué es lo que ocurre en estas dos últimas líneas? Una persona que tiene obesidad, lo que se ha observado es que puede ocurrir mortalidad temprana, es decir, muere antes de lo esperado, alrededor o en promedio 3 años antes. Y en el caso de las personas con obesidad grado 3 o obesidad mórbida, disminuye la expectativa de vida en cerca de 10 años. Entonces es una apuesta en donde no solamente sabemos que esa persona va a vivir con complicaciones, mencionaba que era con discapacidad, pero también con enfermedades crónicas asociadas, lo que implica también la necesidad de atención y sobre todo cómo va a estar afectado el entorno familiar. Una persona que vive con múltiples comorbilidades va a afectar la economía, no solamente de él, sino de la familia, por el apoyo que requiere y también porque va a disminuir el tiempo sobre el cual va a poder ser productivo también y poder generar ingresos. Dentro de las consecuencias, estas es unas gráficas en donde quiero un poco visualizar sobre lo que ocurre entre las personas que tienen un peso normal y en el extremo derecho las personas que tienen obesidad. Lo que podemos observar es de que es 4 veces más alto el riesgo de presentar hipertensión en las personas que tienen obesidad en comparación con las personas que tienen un peso normal. Ahora, con respecto hacia problemas de colesterol elevado, también es cerca de más del doble de riesgo de las personas con obesidad en comparación con las personas que tienen un peso normal. Podemos ver aquí cómo es mayor al doble, 2.2 veces más el riesgo. Y en cuanto a la posibilidad de poder desarrollar también diabetes, vemos que las personas con obesidad tienen más de 3 veces más alto el riesgo de poder desarrollar esta enfermedad crónica en comparación con las personas que tienen un peso normal. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuántas es o qué tan frecuente se presenta el problema de obesidad en México? Y lo que se ha estimado es que por lo menos hasta antes de la pandemia, en donde pues, fue menos frecuente con respecto a lo que ocurrió durante la pandemia, es que la obesidad generaba anualmente más de 125,000 muertes. Lo que pudimos observar durante la pandemia es cómo era diferente el riesgo. Las personas que tenían más exceso de peso eran quienes tenían más riesgo de requerir apoyo en terapia intensiva, de requerir también apoyo ventilatorio, requerir oxígeno y también así como el poder requerir o tener más complicaciones para poder salir o mayor riesgo de poder morir a causa de COVID. Entonces, esto es algo que se exponenció durante el año 19, 20, 21, pero aquí lo estoy excluyendo para aislar este riesgo. Bien, dentro de las recomendaciones que quizás es lo más importante que podemos hacer, yo les diría que una forma fácil dentro de los países donde tenemos la posibilidad de poder contar con un etiquetado, esta es una muy buena herramienta para poder decidir sobre cuáles son los alimentos que podemos elegir o priorizar dentro de las compras y también dentro del consumo. Hay algunos sellos, 5 sellos de advertencia, en donde nos alertan si podemos elegir entre o comparar primero entre 3 tipos de cereal posteriormente si podemos comparar, por ejemplo, 3 tipos de yogur y alguno es exceso de calorías, tiene exceso de calorías porque tiene azúcar añadida y además tiene algún tipo de grasa, eso es una herramienta que nos va a poder permitir hacer una mejor selección sobre el alimento que vamos a consumir y también en cuanto a lo que vamos a estar llevando al hogar. Ahora, en el caso de México, tenemos, además de estas 5 sellos de advertencia, ahora se integró lo que alerta sobre la cantidad de edulcorantes que puede tener, que no es recomendable para ningún caso de grupo poblacional, pero también en cuanto a la cantidad de cafeína que se puede desarrollar. Entonces, si utilizamos esta estrategia, aquel producto idealmente que no tenga ningún tipo de sello o el que tenga menos cantidad de sellos, puede ser una buena herramienta y fácil para poder seleccionar. Lo ideal es de que cualquier tipo de alimento que sea fresco, frutas, vegetales que sean de temporada, algún tipo de carne que no sea procesada, es la mejor elección. Y si estamos como en la posibilidad de que tenemos que incluir algún alimento que sea empaquetado, elegir aquellos que tengan el menor número de sellos.
Esa es una imagen dentro de lo que podemos observar. Podemos hacer un comparativo en cuanto a que una dieta que sea colorida, con diversidad de alimentos, en el que estén incluyendo proteínas, vegetales, granos, leguminosas, cereales, que sean frescos, esto va a ser la mejor opción. No es tan complejo como para podernos, yo quisiera exponerlo como algo que requiere en cuanto a la cuantificación de calorías. Si nosotros hacemos una selección eligiendo principalmente aquellos que sean frescos, aquellos que se prioricen en cuanto a que tengan eh, cereales y que contengan también alimentos verdes, que contengan suficiente cantidad de fibra y que dentro del tipo de proteína sean también frescas y que no tengan exceso de grasa, va a ser una muy buena opción para que nosotros podamos a integrar una alimentación que sea más saludable. Dentro del tipo de alimentos, lo que teníamos que priorizar siempre es ser muy cuidadosos sobre el tipo de proteína que estamos consumiendo. ¿Cuáles son las proteínas más saludables? Aquellas que sean más magras o aquellas proteínas que puedan ser como principalmente que sean fuente de como pescado y aquí se presenta también huevo, leguminosas que pudiera ser una muy buena estrategia para poder considerar. Y por otro lado, tratar de evitar todo lo que sean alimentos refinados. Aquí es una forma sencilla de poderlo presentar. Todo aquello que tenga exceso de azúcar, exceso de harina, sería lo más recomendable el evitarlos completamente. Ahora, presentaba sobre una variable que era importante el poder considerar sobre la actividad física. ¿Cuáles son las recomendaciones para que nosotros no solamente mejoremos nuestra ecuación en cuanto al peso corporal, sino también que podamos evitar enfermedades crónicas asociadas? Pues va a estar en cuanto a mantenernos activos. ¿Y qué implica? No requiere de poder hacer un programa de ejercicios tan complicado, simplemente el poder mantenerse activo durante la mayor cantidad de tiempo durante la semana. ¿Cuánto es lo mínimo que se recomienda para el caso de los niños que van en etapa escolar y los que son adolescentes? Pues realizar al menos 60 minutos de actividad física, cualquiera que facilite su movimiento, jugar pelota, bicicleta, algo que implique movimiento, eso sería suficiente para el poder tener un buen desenlace en cuanto a su salud. Y también hacerlo que tan frecuentemente, al menos 3 veces por semana, y en cuanto a evitar el que se mantenga frente a la pantalla, el máximo recomendable es de 2 horas por día. Entonces, esto implica el tiempo que pasas frente a la pantalla, en la televisión, frente a la computadora o incluso también frente a los videojuegos. Entonces, es importante el poder hacer esta combinación más activo, por lo menos 3 veces a la semana, y evitar pasar más de 2 horas frente a la pantalla. En el caso de las personas adultas, lo recomendable es entre 150 minutos al día y hacerlo idealmente 5 veces a la semana y también limitar el tiempo que pasamos frente a la pantalla y el procurar encontrar oportunidades, ya sea a través de que nos estamos desplazando de un sitio a otro, el tiempo que realizamos para poder ir al trabajo, la escuela o dirigirnos hacia el hogar y el poder construir una oportunidad en donde en lugar de utilizar escaleras eléctricas o quizás el poder dejar el automóvil un par de cuadras de distancia o una vez que llegamos al hogar, el poder dar una pequeña caminata de 15 a 20 minutos puede generar desenlaces totalmente diferentes con respecto a la salud. En el caso de las personas mayores, lo recomendable es igual en cuanto a la duración, 150 minutos. Pueden ser caminatas, eso condiciona favorablemente el que tengamos adecuados niveles de glucosa en sangre, también como que tengamos una presión arterial adecuada y también evitar las actividades que impliquen solamente estar sentado y sustituirlo por cualquier tipo de caminata va a mejorar totalmente el desenlace en cuanto al exceso de peso, pero también en cuanto a enfermedades crónicas. Si tenemos la oportunidad de poder elegir sobre cuáles son las oportunidades, lo que se ha demostrado en evidencia, que algo de lo que va ocurriendo a medida que va llegando las personas a los 40 años es de que se va perdiendo masa muscular
Y aquí, si metabólicamente es más activo el músculo que el tejido adiposo, lo que va ocurriendo es de que si nos estamos alimentando de la misma de la misma forma, con los mismos alimentos o con la misma densidad energética, si no nos mantenemos activos o si no estamos haciendo una actividad que implique una mayor ganancia muscular, lo que va a ocurrir es de que cada vez nos vamos a hacer menos gastadores de energía y en consecuencia, alimentándolo de la misma forma, vamos a estar teniendo una tendencia a ganar peso. Por eso es importante el poder realizar actividad que implique resistencia. Esto va a favorecer a poder mantener la masa muscular a medida que avanzan los 40 años y esto va a condicionar el que también no solamente se evite la ganancia de peso, sino que los niveles de glucosa y de tensión arterial sean más controlables. Bien, dentro de las acciones prioritarias que quisiera tener como un mensaje claro, primero es una, si no se han realizado una medición del perímetro de cintura, en el caso de las mujeres que no sea mayor de 80 centímetros, en el caso de los hombres no mayor de 90 centímetros, eso requiere de alguna atención. Y el poder iniciar desde etapas tempranas, que va a incluir desde el embarazo, siempre es importante estar vigilando la ganancia de peso, que no sea entre 9 y 12 kilos que no supere esa cantidad, el poder procurar la lactancia materna exclusiva por lo menos durante los primeros 6 meses o puede prolongarse hasta los 2 años. Esto va a favorecer que la mamá no tenga mayor ganancia de peso, pero también de que el bebé no esté teniendo un mayor aporte de energía al estar incluyendo fórmulas lácteas. Entonces es muy importante la alimentación al seno materno. También en cuanto a procurar que mantenernos activos, no necesitamos todos inscribirnos a un gimnasio, pero sí mantenernos con caminatas o cualquier oportunidad que podamos encontrar para subir escaleras. Esto va a influir muy positivamente en cuanto al peso. También limitar el tiempo frente a las pantallas, una estrategia quizás si tienes que estar dentro del aula de clase o tienes que estar en algún entorno, pues tomar una clase que pueda ser de pie, si puedes hacer en cuanto a alguna actividad que quizás frente a la computadora puedas tener un escritorio que pueda estar más alto y que te permita estar también de pie. Todo esto va a ir sumando para que podamos tener un mejor desenlace en cuanto al peso corporal. Algo de lo que se ha observado en muchos países es que las bebidas azucaradas, refrescos, jugos procesados, jugos que tienen azúcar añadida, condiciona mucho el que pueda tener exceso de peso. Así que esto puede ayudar en cuanto a un aporte de entre 20% de calorías si evitamos cualquier tipo de bebida azucarada. Algo que es importante es más importante el poder iniciar desde etapas tempranas, pero también el poder realizar medidas de prevención. No solamente focalizarnos en cuando ya está presente el problema, sino en cuanto a poder generar estrategias previamente. Y también en cuanto a hacer conciencia sobre la importancia de poder iniciar de forma temprana en toda la familia en intervenciones que favorezcan una mejor alimentación. Las acciones que yo recomendaré también es hacer una evaluación del peso y de la talla al menos una vez al año y también el poder tener un tratamiento cuando se requiera, que tenga un enfoque integral, que sea la dieta, que sea actividad física y también que pueda tener acompañamiento de un profesional de la salud. No recurrir hacia dietas que puedan recomendarnos alguien que no tiene el expertise en el área de la salud y también una estrategia sencilla, como mencionaba, era el utilizar el etiquetado de alimentos para poder favorecer el que podamos tener una mejor elección de alimentos. A partir de eso, pues voy a dar la oportunidad para que puedan generarse preguntas. Aquí dejo mi contacto, es mi correo electrónico, es icampos@nsp y también pueden estar conmigo con la evidencia que suelo presentar a través de X, que ahora antes era Twitter. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. ¿Me puede dejar esa última imagen unos momentos, doctor, para que las personas interesadas le tomen captura de pantalla, fotos, por si desean comunicarse con usted, doctor? Unos minutos lo dejamos aquí. Vamos a empezar con las preguntas. Nos han estado llegando, doctor, ya. Le recordamos que en AMPES tenemos un número más 52 55 87
92 46 58. A las personas que nos acompañan en nuestra sala de Zoom pueden levantar la mano si quieren que les demos el micrófono para hacer sus preguntas. Y los leemos a los que están en nuestras redes sociales. Doctor, están muy activos. Vamos a empezar. Y dice, es una persona, bueno, la obesidad es una enfermedad letal, no solo una condición crónica. Sí, la obesidad, sobre todo la condición grado 3, eh, presentaba que en primera instancia lo que genera es una mortalidad temprana. Es decir, si la expectativa de vida es de 75 años, en promedio, las personas con condición de obesidad mórbida llegan hasta los 65 años. Entonces te habla de que estás reduciendo tu vida 10 años antes. Lo que ocurría, por ejemplo, en el caso de COVID, veíamos que era muy diferente el riesgo de una persona que muriera o que tuviera complicaciones cuando tenía exceso de peso en comparación con una persona con peso normal. Entonces, sí debe de considerarse que es un problema grave. Muchas gracias, doctor. Aquí en nuestra sala de Zoom dice Sergio Lara. Doctor Ismael Campos, ¿considera usted que las políticas que se aplicarán en nuestro país, específicamente de las autoridades educativas, respecto a suprimir la venta de alimentos chatarra en las cooperativas escolares, tendrán un efecto favorable para evitar la obesidad? Sí, por supuesto, todo suma. Lo que presentaba en una de las primeras imágenes es que se requieren de el poder abordar en diferentes áreas. Una parte estaba el entorno escolar, pero también es ahora el poder incidir sobre estrategias que pudieran favorecer el ambiente a nivel familiar en el hogar. También de intervenciones que pudieran favorecer el que no estén disponibles algunos alimentos en la cercanía, no solamente de la escuela, sino lo que ocurre en la periferia y también de poder incidir sobre la otra variable que es la actividad física. Entonces, si esto suma para que en la totalidad se vayan generando múltiples estrategias, todo va a contribuir para que tengamos resultados. Lo que se ha observado un poco que todavía no sale a la luz, pero que estamos en proceso de poderlo publicar, es precisamente de que en México se ha observado en los últimos 4 años un efecto positivo en cuanto a la reducción de la prevalencia de obesidad a nivel nacional. La siguiente pregunta nos está llegando a nuestro número. Dice, doctor, ¿hay alguna investigación sobre los efectos de el uso de los sellos y el evitar la comida chatarra en las escuelas? ¿Ya tienen datos? ¿Hay alguna investigación? Sí, tenemos datos todavía no publicados, pero lo que hemos observado es que disminuyó el uso de bebidas azucaradas, que también está disminuyendo la cantidad per cápita de consumo y también en cuanto a que existe una mayor utilización de los sellos para poder elegir alimentos. Entonces, sí tenemos resultados alentadores que nos orientan a que es una estrategia que tiene que mantenerse y reforzarse. Muchísimas gracias. Le están felicitando por todas las vías. Aquí, excelente ponencia, doctor. Nos están pidiendo, eso de compartir su ponencia depende del doctor. Él nos autoriza o no nos autoriza. Felicidades, doctor. Gracias a quienes hacen posible esta ponencia. Gracias. Aquí hay una más, que en donde dice que en donde pueden buscar ciertas investigaciones suyas, doctor. Bien, si me buscan en Google, ahí van a encontrar, o si buscan en Google Scholar, y ahí ponen mi nombre, Ismael Campos Donato, van a encontrar todas las publicaciones que tenemos, que generamos en el grupo, o también si me contactan a través de Twitter, ahí generalmente estoy exponiendo los estudios que presentamos tanto de manera personal como también en el instituto. Muchas gracias. Aquí una más en nuestra sala de Zoom y le preguntan, ¿cómo se puede ayudar a la persona con diabetes a ser consciente del cambio y el cuidado? Bien, parte es existen diferentes etapas en donde la persona con enfermedades crónicas
se va dando acerca de la condición. Mencionaba que lo más típico que ocurre es que al inicio de la enfermedad existe una negación en cuanto a que consideramos que no es un problema que debamos de implementar estrategias y cuando suelen presentarse ya complicaciones o un ingreso al hospital es cuando esa persona se hace sensible sobre la importancia de esta enfermedad. ¿Qué es lo que podemos hacer? Principalmente en cuanto a que conozca cuáles son los síntomas que presenta esta enfermedad, sobre las consecuencias que pueden presentarse discapacidad. En el caso de una persona con diabetes, puede tener retinopatía diabética, que es la causa más frecuente en México de ceguera. Algo que puede ocurrir también es con la amputación de miembros inferiores, piernas, y también en cuanto a que pueda ocurrir la necesidad de diálisis, algo que va a afectar la vida durante pues, el resto de su vida. Entonces, cuando esa persona se sensibiliza sobre la importancia y que está en momento de poder evitar todas estas situaciones, es cuando podemos un poco cambiar el chip dentro de la persona para que pueda iniciar algunos cambios en su estilo de vida. Muchísimas gracias. Aquí nos llega un mensaje. Soy estudiante de nutrición y vivo en Morelos. Muchísimas gracias. Es un tema muy importante a nosotros como estudiantes de la licenciatura de nutrición. Para nosotros tener la información de cómo debemos de tratar y ayudar a nuestros pacientes. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por seguimos. Eh, Aquí una más. ¿Cómo se logra o qué tan difícil es lograr bajar de peso desde los 40 años? Bien, hay que considerar que el bajar de peso, la forma más sostenible es que tiene que ser una estrategia a largo plazo. Es decir, podemos lograr pérdidas de peso quizás durante un mes o 2 meses, pero lo importante es el poder mantener esa pérdida de peso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el caso de personas específicamente de 40 años o más? Es el apostar por realizar algún tipo de actividad física que implique resistencia. Lo que mencionaba es que se van presentando cambios hormonales en donde va disminuyendo, por ejemplo, algunos niveles hormonales y en donde la masa muscular va disminuyendo. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un mayor aporte en cuanto a la cantidad de proteína que estemos consumiendo, pescado, huevo, lácteos que no tengan gran cantidad de grasa, algunos tipos de leguminosa. Si hacemos esa apuesta por priorizar la cantidad de proteína y evitamos alimentos que no tienen un aporte de nutrientes, todo lo que sea confitería, lo que tenga cantidad de azúcar refinado o también harinas refinadas, si hacemos esta sustitución, vamos a lograr un cambio. Ahora, ¿qué también tenemos que hacer? Eliminar totalmente los alimentos ultraprocesados. Generalmente son los que tienen más alta densidad energética y que también tienen una serie de aditivos que afectan alteraciones a nivel metabólico y la ganancia de peso. Muchas gracias. Voy a dar lectura a comentario de nuestra página de Facebook y dice Armando Miramontes. Al parecer, la lámina número 2 sigue teniendo el liderazgo en el 2024. Lo triste es que el público no está consciente, además que mucha gente no sabe para qué sirven los sellos impresos en los productos. Le siguen mandando saludos desde Chihuahua, desde Uruguay, desde Matamoros, de Villahermosa. Muchas gracias, doctor. Felicidades. Vamos a dar lectura a una de aquí nuestra página de Facebook. Digo, perdón, de Zoom. Están varios, están muy activos. Qué bueno, me da gusto. Me emociona ver sus preguntas. María Isabel Cedeño, aquí en nuestra sala de Zoom, dice, ¿sería recomendable que desde el primer nivel de atención se promoviera la alimentación saludable para evitar problemas en el futuro? ¿Desde el salón? Desde el Ah, en primer nivel la de atención. primer nivel de atención, doctor. Ok. Sí, por supuesto, la primera estrategia que se tiene que hacer es el poder identificar a las personas que tienen obesidad. Lo que veíamos es de que
no se reconoce como que la obesidad es un problema de salud, se considera como que es un problema estético. Entonces, si desde el primer nivel de atención, la enfermera, el médico, el nutriólogo, hacemos una medición del perímetro de cintura, identificamos a las personas que tienen un exceso en cuanto al perímetro de cintura y también quienes tienen un índice de masa corporal arriba de recomendable 27 o más, ese es como el primero, el ubicar a esa persona de que tiene un alto riesgo. Y la segunda estrategia es, una vez que ya identificamos el problema, es generar un programa en donde tenga que ser integral. No solamente es dieta, no solamente es actividad física, no solamente es considerar como un esquema el que tiene que ser generalizado, sino debemos de particularizar. ¿Cuáles son las preferencias dentro de esa persona? El poder dar mensajes claros sobre el evitar alimentos ultraprocesados, evitar bebidas azucaradas y también sobre la importancia de poder mantenerse activo, sobre todo a partir de los 40 años de edad. Muchas gracias, doctor. Aquí en nuestra sala de Zoom, Soreli Chirinos le pregunta, ¿es necesario hacer énfasis en la educación y formación de hábitos alimenticios saludables, comenzando por educar a las mamás sobre la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del bebé, en la población, la importancia de la actividad física y evitar sedentarismo? Una más de ella misma dice, sería interesante generar una estrategia de comunicación sobre los daños de la salud del consumo de bebidas de gaseosas o refrescos, los cuales contienen un alto contenido de azúcar. ¿Cómo promover acciones para que se regule legalmente la distribución y venta de estas bebidas? Sí, se están generando intervenciones. La primera es el poder alertar respecto a que las bebidas industrializadas, no solamente los refrescos, sino también algo que pudiera considerarse saludable, que son los jugos que las mamás solían dar en los lunch, que no es un jugo de naranja, no es saludable. Un jugo de naranja, sobre todo que tiene azúcar añadida, es más aporte de energía en un corto periodo de tiempo. Entonces, es importante que no se tiene que considerar. Ahora, con las nuevas lineamientos en que se va a limitar ese tipo de venta y además de que dentro de las bebidas azucaradas actualmente sí existe una regulación, que es un impuesto hacia las bebidas azucaradas, en donde dependiendo de la cantidad de mililitros que tenga, es de que o se está pagando un impuesto adicional para que eso implique o se desaliente el consumo de bebidas azucaradas y ahora con la nueva administración lo que se ha descrito es de que los ingresos que se tengan por estos impuestos hacia bebidas industrializadas es de que se va a utilizar para el poder mejorar la salud de los consumidores en México. Muchas gracias. Una más, Oralia, aquí en nuestra sala de Zoom. Oralia Jiménez, soy promotor de salud y el trabajo en escuela, promocionando el etiquetado frontal de los alimentos en los escolares y el problema de obesidad es muy bien aceptado. El problema son los padres de familia que no cambian sus hábitos a pesar de la actividad que se realiza en la escuela. Considera que deberíamos de enfocarnos como promotores y educadores para la salud, educar o motivar a los padres de familia, doctor. ¿Y de qué manera podemos realizarlo? Sí, claro, sobre todo las mamás son quienes, la mayoría, compran los alimentos, pero también quien decide qué va a llevar el pequeño al hogar, a la escuela. Entonces, y la mamá puede hacer lo que quizás lo hace por desconocimiento. Entonces, parte importante de lo que se va a estar integrando dentro de los textos, en donde el pequeño se dé cuenta de que no es saludable el comer alimentos que sean procesados, pero también es importante que la mamá pueda recibir mensajes a través de la televisión, de diferentes medios, cuando acuda a recibir algún tipo de atención, el que pueda tener mensajes claros y sencillos para que ella perciba de que es un problema el consumir bebidas azucaradas y también cómo elegir alimentos que sean frescos y naturales para que pueda llevar a su pequeño a la escuela. Muchas gracias, doctora. Aquí una pregunta o comentario más del doctor Gustavo López en nuestra sala de Zoom.
Dice, estudios grandes de prevención de la obesidad infantil en relación con lactancia materna. Saludos desde Guatemala, doctor. Sí, exactamente. Incluso desde Guatemala, en el INCAP, se han generado algunos estudios que es el centro que no solamente incluye a Guatemala, sino otros países. Es Panamá, me parece que también es Panamá, Nicaragua, en donde se han desarrollado en el área de enfermedades crónicas, eh, olvidé el nombre del doctor, pero se han publicado algunos reportes sobre estrategias que se han implementado ahí a nivel local. A nivel de México, no hay intervenciones, pero sí, ahorita actualmente se han hecho una reformulación en cuanto a la publicación de las guías alimentarias y que esto pues incluye también sobre cómo debe de, incentivarse desde los primeros 1000 días de vida y sobre todo el poder considerar y priorizar la lactancia materna exclusiva en el seno materno. Muchas gracias, doctor. Wow. Estoy muy emocionada de ver cuántas preguntas que están muy activos. Vamos a ir cerrando, doctor. Estoy viendo la hora. En nuestra sala de Zoom dice Marisol Sarmiento Hernández. Excelente ponencia, doctor. A mí recién el año pasado me diagnosticaron diabetes mellitus y la piel de mi cuello se empezó a oscurecer. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi salud? Muy bien, el oscurecimiento de la piel, esta es una etapa previa antes de que se desarrolle diabetes, así que hubiera sido ideal el poderlo ubicar. Sin embargo, hay una buena noticia. En los últimos años ya se ha reconocido que la diabetes es reversible, sobre todo en los primeros 5 años en que inicia esto, y que con la pérdida de peso puede lograrse recuperar la funcionalidad del el órgano que secreta la insulina, así que está en un muy buen tiempo de poder lograr el que se siga desarrollando la diabetes y principalmente va a ser a través de modificaciones en su estilo de vida, mantenerse más activa, el modificar su alimentación, repito, priorizando alimentos que sean frescos, naturales, evitando alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas y mantenerse activa. Sobre todo, el priorizar una buena estrategia puede ser, después de alimentarse, hacer una caminata de 20 minutos durante los tres alimentos y si hace esto, va a lograr una mejoría considerable en cuanto a sus niveles de glucosa, pero también en cuanto al peso corporal. Entonces, yo le alentaría a que no tardara mucho y sí acudiera primero al servicio de salud y en segunda, que es necesario poder reconocer que se requieren cambios en el estilo de vida. Muchísimas gracias, doctor. Y me gustaría cerrar con esta pregunta que nos llegó a nuestro número. Dice, doctor, ¿es posible que una persona con obesidad esté desnutrida? Sí, no es tan raro el que una persona con obesidad tenga deficiencia de vitaminas y minerales. Entonces, el hecho de que consuma más cantidad de energía no significa que esté consumiendo los suficientes nutrimentos. Generalmente lo que ocurre es deficiencia de vitamina B6, B12, vitamina A en las personas que tienen obesidad. Incluso pueden tener problemas de anemia, ya sea por ácido fólico o por hierro. Entonces, eh, una persona con obesidad tendría que realizarse también algún estudio para poder cerciorarse de que no tenga deficiencia de algunos nutrimentos naturales y también de asegurarse de que su alimentación sea variada y con alimentos frescos. Con eso aseguramos de que tengamos suficiente aporte de nutrimentos y también de antioxidantes. Muchas gracias, doctor. Y me gustaría cerrar con esta pregunta porque es nuestra futura colega, que es un estudiante de la licenciatura en promoción y educación para la salud y le pregunta, sé que esta pregunta no es fácil porque nadie me puede guiar realmente, pero me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué tenemos que hacer los promotores y educadores para la salud para motivar a la población en mejorar sus estilos de vida? Bien, parte de lo que es importante dentro de los profesionales de la salud, y yo me incluyo dentro de ellos, es que no tenemos la suficiente capacitación para poder tener habilidades para poder emitir recomendaciones de dieta
en cuanto a modificaciones del estilo de vida. Es algo que viene de manera natural desde el currículum formativo y algo que tiene que irse transformando. Entonces, parte de esto es el poder participar dentro de esos foros para poder conocer la problemática que puede presentarse, el poder recibir actualización en cuanto a la informa que se va teniendo, mejorar las capacidades, habilidades a través de eh, cursos de actualización y también, sobre todo, el capacitarse en cuanto a cambios de comportamiento, algo que es muy importante para que nosotros, cómo vamos a iniciar una conversación en una persona que tiene obesidad, cuáles van a ser las preguntas claves que podemos estar implementando para que la persona no se sienta invadida, para que la persona acepte que está en un problema, cómo es que nosotros vamos a facilitar en aquellas personas que tienen barreras, quizás puede mantenerse con actividad física sin ningún problema, pero quizás va a ser esa persona que le va a costar trabajo el dejar las bebidas azucaradas. Entonces, el poder implementar herramientas y poderla poner a la mano del paciente es lo que vamos nosotros a requerir de esas competencias y habilidades, a cursos de actualización y adquirir habilidades en cuanto a cambios de comportamiento. Muchas gracias, doctor. Esta pregunta la acaban de poner aquí en nuestra sala de Zoom. Dice Pedro Roberto Espinosa Lozano. Doctor, tengo un año que me detectaron resistencia a la insulina. Tengo obesidad mórbida. ¿Cómo puedo prevenir, revertirla? Me dieron mel- melformina. ¿Usted la recomienda o qué me recomienda usted? Gracias, doctor. Sí, eso requiere de la vigilancia médica. Entonces, no hay que considerarlo como es algo, pero sí quisiera alentarlo a que la metformina es un medicamento muy bueno en el que va a tener mejoría en cuanto a sus niveles de glucosa, en cuanto también que tiene incidencia sobre el tejido adiposo, que protege también sobre otras alteraciones como pueden ser problemas de colesterol, si es que lo tiene, pero también hay otros medicamentos que pudieran tener un mayor beneficio. Se han generado durante los últimos 5 años medicamentos que pueden ser de larga duración y que son incluso más efectivos, pero siempre es importante el que reciba la orientación de parte de un profesional de la salud, de un médico específicamente, porque así como tiene beneficios, también hay el que estar vigilando algunas molestias o algunos signos o algunas contraindicaciones. Por eso es importante estar siempre guiados por un médico. Muchas gracias, doctor. ¿Me permite, vamos a hacer la entrega, compartir para hacer la entrega de manera virtual de su reconocimiento? Doctor, y aquí me está llegando esta pregunta, que ¿qué tipo de carrera se requiere para entrar a estudiar una maestría en nutrición en el Instituto Nacional de Salud Pública? ¿Qué carrera previa? Bien, tenemos 3 programas de nutrición, una que es maestría en nutrición clínica, una maestría en salud pública, una maestría en ciencias y tenemos además un doctorado en nutrición, que son los requisitos para el caso de programas de maestría. Tener una carrera que sea afín al área de la salud, pueden ser nutriólogos, médicos, tenemos psicólogos, enfermeras, incluso hemos tenido en los últimos años economistas, arquitectos, sociólogos, porque siempre es importante, veíamos en las imágenes iniciales que requerimos entender el entorno. Entonces, para eso se requiere favorecer, por ejemplo, un arquitecto que pueda diseñar un tipo de ambiente el que pueda favorecer la movilidad. Necesitamos de sociólogos, antropólogos, precisamente para poder entender qué es lo que está condicionando estas barreras. Entonces, somos, digamos, un programa muy incluyente en donde siempre la diversidad de pensamientos y la diversidad de disciplinas siempre enriquecen el quehacer y quizás el beneficio de la población de una manera más integral. Me está llegando que si lo tienen estos programas en línea, doctor. No tenemos programas en línea, son presenciales, desafortunadamente. ¿Ok? Muy bien, contestado. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias. Excelente maestro, nos llevó de la mano, ya con manzanitas, bolitas y piedritas. Muchísimas gracias. Y bueno, a nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, AC, otorga el presente reconocimiento al doctor Ismael Campos Nonato, investigador en ciencias médicas,
por su excelente participación en la conferencia Riesgos y recomendaciones para tratar la obesidad. ¿Cómo cambiar mi entorno para prevenir la ganancia de peso? En el Foro de Obesidad y Diabetes, un desafío de salud integral de los días 11, 15, 19, 20 y 22 de noviembre, en su modalidad virtual hoy 11 de noviembre del 2024, y firma por la mesa directiva la licenciada Nayeli del Carmen Delgado de la Cruz, vocal de esta mesa directiva, y su servidora. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, por este arranque tan maravilloso, por esa maravillosa institución y que nos hemos encontrado en AMPES, siempre, siempre con el espíritu de compartir su conocimiento con nosotros. Y antes de solicitarle un mensaje, queremos recordarles que el próximo 15 de noviembre vamos a tener otro investigador del Instituto Nacional de Salud Pública con el tema Retos de Gobernanza del Nuevo Federalismo en Salud, con el maestro Emanuel Orozco Núñez, el próximo 15 a las 6 de la tarde. Doctor, ahora sí, nos gustaría un mensaje para cerrar esta ponencia. Ha sido un placer el poder estar aquí, sobre todo el contribuir para exponer y poner en la vitrina la importancia de poder atender la obesidad. Quizás un mensaje que sería muy importante es el que es un problema que es controlable, que es prevenible y que también incide no solamente sobre nuestro futuro a corto plazo, sino también en lo que podemos evitar la mortalidad temprana. Así que el poderlo ubicar, que es un tema importante no solamente a nivel individual, sino de nuestra familia. Así que consideremos importante la obesidad. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos los que nos están escuchando, que nos van a escuchar más tarde, mañana o en la noche. Te pedimos que compartas esta ponencia. Realmente, tanto la obesidad como la diabetes es un problema de salud pública. Y solo tal vez alguno de tus contactos, solo tal vez escuchando esta ponencia, encuentre el camino para encontrar ese equilibrio en su vida entre su estatura y su peso. Y solo tal vez comience a buscar ayuda, solo tal vez. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, buenas noches, muchísimas gracias. Gracias y los esperamos mañana. Doctor, un abrazo fuerte en la distancia a todos y cada uno de ustedes. Gracias, Dios los bendiga y nos vemos mañana. Gracias, doctor. Gracias a todos.